Imagina por un segundo que pudieras ver el futuro. No a través de una bola de cristal o de predicciones místicas, sino a través de una fórmula matemática exacta que ha predicho la caída de cada gran imperio en los últimos 2000 años. ¿Qué pasaría si te dijera que cada colapso económico importante en la historia registrada siguió exactamente la misma secuencia de 6 etapas? No patrones similares, no coincidencias vagas, sino la misma progresión matemática, etapa por etapa, funcionando como un reloj suizo. Pasó en Roma en el año 476, pasó en Francia en 1789, pasó en la República de Weimar en 1923, y está pasando ahora mismo, frente a nuestros ojos. Lo que debería aterrorizarte no es que la historia se repita, sino saber exactamente en qué punto de esa repetición estamos. Según los datos más recientes, acabamos de cruzar la línea hacia la etapa 3. Y la historia nos dice que la ventana entre la etapa 3 y el reinicio final no se mide en décadas, sino en meses. Específicamente, entre 24 y 36 meses. Bienvenido a la realidad que nadie en las noticias te va a contar. Hoy vamos a desglosar el patrón exacto de 6 etapas que precede a cada reinicio financiero. Vamos a ver por qué esta vez no es diferente, a pesar de lo que dicen los políticos y los banqueros centrales. Te voy a mostrar la evidencia matemática irrefutable de que hemos cruzado el punto de no retorno. Y lo más importante, vamos a hablar de lo que puedes hacer tú para protegerte cuando las fichas de dominó terminen de caer. Porque mientras la mayoría de la gente perderá todo por confiar en un sistema que ya está roto, un pequeño grupo de personas que entiendan lo que viene no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. La pregunta es, ¿quieres ser parte de la mayoría que no lo vio venir? ¿O de la minoría que se preparó? Sé que esto suena alarmista. Quizás pienses que soy otro conspiranoico hablando del fin del mundo en Internet. Pero déjame preguntarte algo. ¿No sientes que algo está fundamentalmente roto en la economía? ¿No te parece extraño que trabajes más duro que nunca, pero tu dinero compre cada vez menos? Ves los precios de las casas y te preguntas cómo se supone que alguien joven pueda empezar una vida hoy en día. Ves el mercado de valores romper récords históricos, mientras la economía real, la de tu barrio, la de los pequeños negocios, se siente estancada. Esa disonancia cognitiva, esa sensación de que las reglas del juego han cambiado y nadie te avisó, no es tu imaginación, es un síntoma, es la fiebre que precede a la enfermedad grave. La razón por la que sientes esto es porque estamos viviendo la ilusión de riqueza que siempre aparece justo antes de la caída. Y hoy voy a explicarte por qué tu intuición tiene razón y por qué los modelos económicos tradicionales están equivocados. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender el mecanismo, porque una vez que veas el engranaje, lo verás en todas partes. Este ciclo de colapso siempre comienza de la misma manera seductora. Los economistas la llaman la etapa 1, dinero fácil o crédito fácil. Esta es la fase de la luna de miel. Es el momento en que una civilización descubre que puede crear dinero más rápido de lo que crea bienes y servicios reales. En la antigua Roma, lo hicieron diluyendo la plata de sus monedas con metales baratos. En la Francia del siglo XVIII, emitieron papel moneda respaldado por tierras en Luisiana que nadie había medido ni visto. En los años 20, creamos las compras a plazos. Y en nuestra era, inventamos las tasas de interés al 0% y la flexibilización cuantitativa. La etapa 1 siempre se siente como prosperidad. Se siente como progreso. De repente, puedes permitirte cosas que tus padres no podían. Las empresas se expanden, los precios de los activos suben. Parece que hemos entrado en una nueva era dorada, donde las viejas reglas de la austeridad ya no aplican. Pero aquí está la trampa. Según datos de la Reserva Federal, entre el año 2010 y el año 2021, la deuda total de Estados Unidos creció un 89%, mientras que el Producto Interno Bruto solo creció un 42%. Estábamos creando dinero al doble de la velocidad con la que creábamos valor real. Y esto nos lleva inevitablemente a la etapa 2, la saturación de la deuda.
Este es el momento crítico, donde la deuda deja de ser una herramienta de crecimiento y se convierte en un ancla. Piénsalo en tu propia vida. Si no debes nada y te presto $50,000, puedes iniciar un negocio. Ese préstamo crea actividad económica. Pero si ya debes $200,000 y te presto otros 50,000, probablemente solo usarás ese dinero nuevo para pagar los intereses de la deuda vieja. No hay negocio nuevo. No hay crecimiento. Solo un agujero más profundo. Un estudio histórico del Banco de Pagos Internacionales encontró que cuando la deuda total de un país supera el 90% de su Producto Interno Bruto, pedir más prestado comienza a restar crecimiento en lugar de sumarlo. Cruzamos esa línea en el año 2010. Hoy, nuestra relación deuda-PIB está en el 123% solo a nivel federal. Si sumamos la deuda corporativa y de los hogares, estamos hablando de más del 350%. Y esto nos arrastra a la etapa 3, donde estamos ahora. El estancamiento de la producción y la trampa del interés. Aquí es donde la matemática se vuelve letal. Cuando una economía deja de crecer, pero la deuda sigue acumulando intereses, entras en una espiral de muerte. Imagina que ganas $50,000 al año y pagas $5,000 en intereses. Es manejable. Pero si tus ingresos se congelan durante 10 años y tu deuda se duplica, de repente pagas $10,000 en intereses. Luego $25,000. Llegas a un punto donde cada dólar que ganas se va a pagar decisiones del pasado. No puedes ahorrar, no puedes invertir. Estás atrapado. Como país, la Oficina de Presupuesto del Congreso reportó que en el año 2024, Estados Unidos pagó $892,000 millones solo en intereses netos de la deuda nacional. En ese mismo año, nuestro PIB creció aproximadamente $900,000 millones. Escucha bien esto, porque es el dato más importante de este video. Estamos en el punto donde casi el 100% de nuestro crecimiento económico está siendo consumido únicamente por los pagos de intereses de la deuda antigua. Este es el punto de no retorno. No puedes salir de esto con impuestos, porque tendrías que confiscar el 100% del crecimiento económico. No puedes salir con crecimiento, porque todo el crecimiento va a los acreedores. Y ni siquiera puedes salir con inflación sin desencadenar las etapas finales. Cuando una familia llega a este punto, quiebra. Cuando un país llega a este punto, tiene las mismas opciones, aunque las llame de otra forma: hiperinflación, reestructuración o guerra. Pero no creas que esto va a pasar mañana de la nada. Antes del colapso final, viene la etapa 4, la degradación de la moneda. Aquí es donde los gobiernos, desesperados, intentan inflar la deuda imprimiendo dinero. Lo vimos en la Alemania de Weimar. En 1918 debían 150,000 millones de marcos, una deuda impagable. ¿Su solución? Imprimir. Al principio pareció funcionar, el desempleo bajó, las fábricas abrieron, pero era una ilusión. En enero de 1919, una barra de pan costaba 0.29 marcos. Para noviembre de 1923, esa misma barra de pan costaba 200,000 millones de marcos. La clase media fue aniquilada en meses. Los ahorros de toda una vida no alcanzaban ni para comprar un periódico. Y si crees que eso no puede pasar aquí, recuerda que en los últimos años hemos creado más dinero que en los 2 siglos anteriores combinados. La etapa 5 es la fractura social. Es el momento en que la población se da cuenta de que el juego está amañado. La confianza en las instituciones se evapora. La gente ve que los precios suben mientras sus salarios se estancan. Ve que los ricos se hacen más ricos gracias a la inflación de activos. Y la cohesión social se rompe. Empiezan las protestas, la polarización extrema, la búsqueda de culpables. ¿Te suena familiar? Mira a tu alrededor. La división política y social que vemos hoy no es casualidad. Es un síntoma clásico de la etapa 5. Es lo que sucede cuando el contrato social se rompe bajo el peso de una economía fraudulenta. Y finalmente, llegamos a la etapa 6, el reinicio. El momento en que el sistema viejo simplemente deja de funcionar y nace uno nuevo.
Esto ha pasado 5 veces en la historia moderna con imperios globales, 5 de 5. El 100% de las veces. Roma, Francia, Alemania, Argentina. Todos creyeron que eran especiales. Todos creyeron que tenían las herramientas para evitarlo. Todos se equivocaron. El Consejo Mundial del Oro publicó un estudio analizando cada crisis monetaria importante desde el año 1900. Encontraron que el tiempo promedio desde que los pagos de intereses superan el 15% de los ingresos fiscales hasta la crisis total es de 31 meses. Estados Unidos cruzó ese umbral del 15% en el año 2023. Haz las cuentas. El reloj no está empezando a correr. El reloj ya está en la cuenta regresiva final. Ahora, déjame plantearte la realidad de las 3 puertas. Cuando la matemática se rompe, solo hay 3 salidas posibles. Imagina que estamos en un pasillo y el fuego nos persigue. Solo hay 3 puertas de salida. Puerta número 1, hiperinflación. El gobierno imprime hasta que la moneda vale 0. Los deudores ganan, los ahorradores pierden todo. Puerta número 2, el jubileo o default. El gobierno dice, no pago. Los bonos valen 0. Los bancos quiebran. El sistema financiero se detiene. Puerta número 3, la guerra. La historia nos enseña que cuando los líderes no pueden resolver una crisis interna, a menudo buscan un conflicto externo para distraer, controlar y resetear la economía bajo leyes de emergencia. Las 2 guerras mundiales coincidieron con crisis de deuda masivas. No es coincidencia. Entonces, ¿qué haces tú ante este panorama? Si tienes tu dinero en una cuenta de ahorros, en bonos del gobierno o en efectivo bajo el colchón, estás en la zona de impacto directo. En la Gran Depresión, el mercado de valores cayó un 89%. En la estanflación de los 70, el efectivo perdió la mitad de su valor. Pero hubo activos que sobrevivieron y prosperaron. El oro, la tierra, las materias primas, los activos tangibles. En los años 70, mientras el dólar se desmoronaba, el oro pasó de $35 a $850 la onza. Las personas que entendieron la historia transfirieron su riqueza de papel a cosas reales antes de que fuera tarde. Hoy la ventana de oportunidad se está cerrando. El oro ha subido de $1,800 a más de $2,600 en pocos años. El Bitcoin ha pasado de 3,800 a más de 60,000. Esto no es especulación aleatoria, son los canarios en la mina de carbón. El dinero inteligente ya se está moviendo. Están saliendo del sistema fiduciario y entrando en activos duros. La pregunta no es si el sistema va a colapsar. La matemática dice que sí. La pregunta es si tú vas a ser una víctima o vas a estar preparado. No podemos detener la etapa 6. Nadie puede. Es una fuerza matemática inevitable, como la gravedad. Pero puedes construir tu arca. Puedes educarte. Puedes diversificar fuera del sistema bancario tradicional. Puedes dejar de pensar en términos de dólares y empezar a pensar en términos de valor real. La historia es clara. Aquellos que se prepararon un año antes fueron llamados locos. Aquellos que esperaron un día más de la cuenta, lo perdieron todo. No te quedes con la duda, la información es tu mejor defensa en estos tiempos de incertidumbre. Si quieres entender realmente cómo proteger tu patrimonio y navegar estas aguas turbulentas, necesitas ir más allá de los titulares. Hay un costo que nadie te dice, un precio que pagamos por la ignorancia. Por eso te invito a que te suscribas ahora mismo al canal El Costo Oculto. Allí profundizamos en estos temas. Analizamos los datos sin filtros y te damos las herramientas para que no seas solo un espectador de la historia, sino el protagonista de tu propio futuro financiero. Suscríbete a El Costo Oculto y empieza a ver lo que los demás ignoran. Nos vemos en el próximo video.